Hola estudiantes de sexto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. Estas ya van siendo las últimas del cuatrimestre. Este, Quería con esta última clase eh, orientar un poco lo que es el desarrollo del último trabajo del cuatrimestre, que es el trabajo práctico número 6, en el cual ustedes van a trabajar el concepto, o mejor dicho, van a trabajar sobre la figura de los empresarios y el sindicalismo argentino, y tratar de observar algunos aspectos que tienen que ver con los derechos sindicales en la República Argentina, y cómo se han ido desarrollando. El material ustedes lo van a tener disponible en la librería donde generalmente dejamos el material para fotocopiar, aquellos que prefieran tenerlo en papel, y si no lo van a tener disponible junto con este video a través de un Google Drive, de donde van a poder descargar las consignas y el material de lectura. El texto es un texto bastante claro, es un trabajo de investigación hecho por un sociólogo argentino que se llama José Luis de Imas, y que está dentro de un libro que él escribió ya hace varios años, que se llama Los que mandan. Y si bien es un trabajo que ya lleva varios años de existencia, es, digámoslo así, el trabajo más completo con respecto a lo que ha sido el perfil de los empresarios argentinos y la evolución del sindicalismo en la República Argentina. Es muy completo en el sentido de observar muy claramente qué caracteriza al empresario argentino, cómo es su comportamiento, cómo se comportan los empresarios frente a los diferentes gobiernos y al origen de los diferentes gobiernos, sobre todo en el caso concreto que él aborda, dos visiones: los empresarios frente a los gobiernos conservadores o liberales, y los empresarios frente a la aparición del peronismo. Eh, las organizaciones que nuclean a los empresarios, qué diferencia hay entre una, por ejemplo, Confederación General Económica y qué tipos de empresarios se reúnen ahí, y la Unión Industrial Argentina o la Cámara Argentina de Comercio, y qué diferencia hay con los empresarios que se reúnen en esta. Eh, ¿Qué pasa también con los representantes empresariales de empresas extranjeras radicadas en la Argentina? Que eso también es un papel muy importante. Y por último, algo que plantea José Luis de Imas: si los empresarios han tenido o no posibilidad de generar un liderazgo político en nuestro país, y si, por ejemplo, se dio, obviamente en el momento en que él analiza esto, no había ocurrido que un empresario pueda llegar a ser presidente en nuestro país. Este, pero es muy interesante justamente verlo porque, o sea, todos nosotros sabemos que eso, de, o sea, como el libro es de la década del 60, en ese momento eso no había ocurrido. Este, Hoy ya el libro merecería una segunda parte, este, para poder escribirlo. Lamentablemente el profesor de IMA ya falleció, pero merecería una segunda parte porque hay elementos que serían interesantes de agregar a quienes son los que mandan en la República Argentina. Eh, y con respecto al sindicalismo, el trabajo es muy interesante también porque justamente aborda con mucho interés la evolución y las diferentes etapas que el sindicalismo ha tenido, y cómo, por ejemplo, en las primeras etapas el sindicalismo tiene una postura más revolucionaria, adhiriendo a el socialismo o al anarquismo. ¿Qué es lo que pasa con la evolución de esos socialistas y anarquistas dentro de las organizaciones sindicales? ¿Qué ocurre con la aparición del peronismo y el sindicalismo? Y qué va pasando a lo largo del tiempo. Y es muy interesante, por ejemplo, ver una cuestión particular que él analiza con respecto a un sindicato en ese momento histórico, que era la Unión Ferroviaria, y cómo algunos elementos de análisis que él utiliza para observar qué pasa con la Unión Ferroviaria de ese momento serviría hoy, por ejemplo, para analizar al sindicato de camioneros. Eh, Esto con respecto a cómo orientar la lectura de este texto, que van a ustedes darse cuenta es un texto muy claro y muy sencillo
de entender, no requiere mayor explicación. Lo que sí quería ahondar con ustedes son dos cuestiones que tienen que ver con algo que yo planteo y pretendo que ustedes aborden y analicen en este trabajo, en este último trabajo práctico. Y es concretamente cuáles son, digamos, las dificultades que tiene hoy el sindicalismo argentino y qué ocurre particularmente con el derecho de huelga. En ese sentido, hay dos cosas a tener en cuenta. El sindicalismo argentino tiene dos dificultades a las cuales hacer frente. Una es la crisis de representatividad que está ocurriendo con la mayoría de las instituciones sociopolíticas argentinas, y sobre todo desde la crisis del 2001 para acá se ha vuelto cada vez más evidente. Como por ejemplo hay sindicatos que siguen discutiendo las negociaciones salariales en representación de obreros, pero su nivel de afiliados ya no es tan alto. Entonces la pregunta es, ¿tienen que seguir discutiendo? O sea, ¿tienen que seguir siendo ellos los representantes o tiene que haber otros representantes? La cuestión de lo que históricamente se ha llamado la democratización de los sindicatos, la cuestión que tiene que ver con las elecciones indefinidas de los secretarios generales. Entonces nos encontramos que hay, por ejemplo, secretarios generales que gobiernan sindicatos desde hace más de 30 años, la misma persona. Entonces la pregunta es, ¿qué nivel de si todo eso no le ha quitado representatividad a los sindicatos? Y el otro problema que queda evidenciado en nuestro país con los sindicatos argentinos es el alto nivel de politización que ocurre con los sindicatos argentinos, que ha ocurrido con los sindicatos argentinos desde la aparición del peronismo en adelante, y cómo estos, al volverse sindicatos con una ideología peronista, qué ha ocurrido y cómo se han comportado esos sindicatos a lo largo de la historia, sobre todo frente a gobiernos peronistas y gobiernos no peronistas. Eh, y si un dirigente sindical debe convertirse en un representante, o sea, convertirse en diputado nacional o no, si tiene que ser un delegado ante un gobierno extranjero o no, o su función es otra dentro de la sociedad. Eh, a eso es a lo que apuntamos cuando hablamos de que los problemas del sindicalismo argentino son la representatividad y la politización. Y con respecto al derecho de huelga, que es un derecho constitucional, nadie lo niega, es importante aclarar un par de cuestiones. ¿Por qué? Porque si bien hay una cuestión de legalidad, también juega mucho la legitimidad del ejercicio del derecho de huelga. Eh, digamos que para que el ejercicio de un derecho de huelga no pierda legitimidad, porque puede seguir siendo legal, pero haber perdido legitimidad. Para que eso no ocurra, se tienen que dar una serie de condiciones. La primera condición, primera principal condición, es que para llegar a la huelga se tienen que haber agotado todas las instancias de negociación previa. O sea, la huelga tiene que actuar como lo que se llama la última ratio, la última razón posible. O sea, tenemos que haber ido a mesas de negociación, la negociación tiene que haber fracasado y se tienen que haber utilizado mecanismos de reclamo que vayan en aumento, ¿sí? Hasta llegar a la huelga. No ir de entrada con la huelga, porque eso sería el efecto contrario a lo que se pretende lograr. Segundo, que la huelga tiene que tener siempre en claro que se llega a la huelga cuando hay una situación de injusticia vivida por un obrero o por varios obreros, y se hace para subsanar una cuestión de vulnerabilidad de derechos. No se puede utilizar la huelga frente a otras cuestiones o cuestiones personales o cuestiones que no tienen que ver con la defensa de los derechos obreros.
Por ese motivo, vale la pena aclararlo, no puede ser usada la huelga con fines políticos. No debería ser usada la huelga con fines políticos. En tercer lugar, en tercer lugar y ya por último, diremos que la huelga no puede ser utilizada como un instrumento de poder. Reclamamos por esto, vamos a la huelga. Lo logramos que lo que reclamábamos nos lo dieran. Bueno, pero vamos a seguir en estado de huelga porque queremos reclamar otra cosa. Eso sería usarlo como un instrumento de poder. Y por último, la huelga nunca puede recurrir a métodos ilegales o violentos. Nunca se puede caer en situaciones de extorsión, de sabotaje, de amenaza, porque sería transformar a la huelga en algo ilegal. Y lo importante en todo esto, y por qué lo aclaramos, es porque justamente el objetivo es no perder de vista el fin, y es siempre usarla como un instrumento, como la última razón posible para lograr un objetivo frente a una vulneración de derechos. Bien, esto ha sido todo. Si el material va a estar disponible en la librería donde dejo siempre el material, si no, también lo voy a enviar junto con este video en un Google Drive donde ustedes van a poder desarrollar las actividades, van a tener las consignas, el material de lectura y este video a modo de orientación. Eh, por último, simplemente aclarar que ante cualquier duda o inquietud, ustedes ya saben cuáles son los canales de comunicación por los cuales pueden contactarme.